aquí vamos a hablar ahora un poco sobre la democracia, ¿no? Esa forma de gobierno que comenzó en Grecia en forma de democracia directa y que, bueno, realmente más bien murió a partir de determinado momento y después comenzó a renacer en los tiempos modernos nuevamente con determinada fuerza. En fin, pasando por poderes absolutistas, eh, infinidad de mecanismos políticos de control de las grandes élites sobre la ciudadanía, de una forma o de otra, disfrazados de una forma o de otra, puestos de una forma o de otra. Bueno, a partir del surgimiento de los Estados Unidos, pues comienza un sistema, un experimento interesante que sin duda intentaba hacer de la nación una nación estable, una nación promisoria diferente, con un sistema republicano que daría el poder al pueblo y generaría lo suficientemente controles y balances para evitar que esa situación se desviara y cayera en manos de grupos privados, de pequeños sectores y volviera a convertirse en dictadura o tiranía, ¿no? O en monarquías o cosas por el estilo. Es decir, la idea en general es válida, es bien interesante el experimento durante X tiempo, en cierta medida, aún con tremendas imperfecciones, pero funcionó. Sin duda Estados Unidos es algo diferente a todo lo demás que se haya conocido durante mucho tiempo y eso hay que verlo así. Sin embargo, al parecer, muy rápidamente comenzaron las vacunas contra esta democracia. Y independiente de todos los experimentos existentes y todas las diferentes formas que se desarrollaron paralelas a la democracia norteamericana, con su sistema, vuelvo a repetir, de balance y chequeo para evitar que el poder caiga en manos de determinados grupos en lugar de responder a la sociedad como un todo, pues ciertamente comenzaron a escala internacional muchos experimentos para hacer parecer a las sociedades como democráticas sin serlo. De todo el más relevante y cercano quizás sea el proceso del PRI de México. Este proceso generó una forma democrática donde lamentablemente de forma democrática siempre ha elegido el mismo partido, siempre ganaba la misma parte y la forma de traspaso de poder terminó llamándose con el nombrecito del dedazo, es decir, el potenciado vigente como presidente en ese momento, con su dedo señalaba a su sucesor que sería el nuevo mandatario, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, eh, imperfecciones o no, este modelo parece que llamó la atención y comenzó a ser imitado a partir de la caída del bloque soviético de forma muy llamativa, ¿no? Es decir, con vistosos colores. No cabe la menor duda de que durante mucho tiempo ese modelo del PRI de México fue caricaturizado hasta ser llamado incluso la dictadura perfecta, cosa, terminología, en mi opinión, completamente justa. Es decir, realmente recogía el espíritu de lo que ese tipo de gobierno representaba. Todo comenzó a partir de la caída del bloque soviético, con su sistema claramente dictatorial, y su intención de reconvertirse o reconvertir a toda esa área que estaba bajo el control soviético en democracias. Y es entonces cuando comenzaron determinados experimentos, los comunistas frustrados intentaron elaborar nuevas fórmulas de apariencia y todo siguió por un camino realmente sui generis. Es decir, el poder en Rusia sin duda intentó aparecer como democrático, se celebran elecciones, etcétera, etcétera, pero todo el mundo sabe perfectamente que es, por llamarlo en
muy buenos términos, una democracia imperfecta. Por otra parte, aparecieron los experimentos en Latinoamérica del socialismo del siglo XXI, igualmente vestido de un ropaje democrático, pero con la curiosa tendencia de que entre sus primeras manifestaciones estaba la reforma constitucional, y en esa reforma constitucional invariablemente se eliminaban el término de los plazos para ser elegido un presidente, es decir, que la democracia, intentando evitar que los poderes establecidos se perpetuaran a través de apariencias democráticas, pero sin serlo, determinaron que debía haber un número máximo de periodos en que una persona ejerciera el poder, porque a partir de ahí se corre el riesgo de que las piñitas, las pandillitas organizadas, pues adquirieran tal solidez que nunca más pudieran ser removidas democráticamente. Y lo primero que hacen todo esto, socialismo del siglo XXI, todas estas cosas, es eliminar el número de términos en que una persona puede ser reelecta. En fin, una vez que todas estas maquinarias comenzaron a avanzar, el mundo ha pasado por situaciones escabrosas, que de una forma o de otra nos quitaron en algún momento la focalización sobre la evolución de esos procesos, porque había situaciones mucho más graves. Es decir, literalmente el comienzo del siglo XXI ha sido tan parecido al comienzo del siglo XX y tan abocado, al igual que el comienzo del siglo XX, a una nueva guerra mundial, que todo lo demás del contexto ha desaparecido y nuestra atención se ha focalizado en la gran cantidad de guerras locales, en la crisis económica, y esto sencillamente ha impedido que nos demos cuenta las grandes transformaciones que ha sufrido la democracia real, porque ha quedado oculta en un velo de formalismo que sencillamente no garantizan nada, pero que siguen pareciendo que son estructuras democráticas. Así pues, de una forma u otra, imitación de la forma en que actuaba el PRI de México, esta forma de casi hereditaria, pero no personal, sino partidista, de conducir el poder de una nación, los imitadores aparecieron. En Rusia, por ejemplo, hay una alternancia entre dos personajes para las elecciones, y ya llevan varios periodos electorales alternándose de esa forma. Y así en todos estos países del socialismo del siglo XXI, inmediatamente derogaron, es decir, hicieron transformaciones constitucionales para derogar el número de términos en que una persona podía presentarse como candidato presidencial y hacerlo infinito. En algunos países más visibles, en otros menos visibles, esto ha marcado el rumbo de esas naciones, perpetuando una nueva forma de dictadura disfrazada completamente de democracia, y también disfrazada que sus elementos constituyentes en apariencia prácticamente no pueden distinguirse de la democracia real. Más aún, la misma evolución de todas estas cosas ha convertido en caricaturas algunas democracias que en teoría siguen siendo reales, pero que en la práctica ya resultan realmente cuestionables su forma. Por ejemplo, miremos la Comunidad Económica Europea. Al constituirse como tal, los estados nacionales siguen eligiendo sus gobiernos supuestamente, pero encima de ellos se le ha encaramado esa Comunidad Económica Europea que nadie elige, pero que todos tienen que obedecer. Entonces, de ahí se derivan toda una serie de directivas, no sabría si llamarlo leyes, ¿no? Pero que al final los miembros de la comunidad tienen que seguir obligatoriamente, y no importa el gobierno que haya elegido el pueblo, sencillamente hay directivas generales de esa Comunidad Económica Europea que tienen que ser seguidas por todos, lo que limita grandemente lo que supuestamente podría quedar de esas democracias nacionales. Todo ha llegado a tal punto en que sencillamente, bajo las directivas de esa institución supranacional,
se ha permitido la invasión masiva de Europa por refugiados, entre comillas. Es decir, ha sido realmente una invasión inducida de tanto de árabes como del África Negra, invadiendo graciosamente Europa, aunque se le dé el nombre de refugiados, etcétera, etcétera. Es decir, las cantidades de personas que están siendo recibidas bajo esos métodos es tan grande que sobrepasa las posibilidades de asimilación real, y esa gente termina, en lugar de siendo asimilados por la cultura que los recibe, imponiendo su propia cultura sobre las poblaciones que cariñosamente lo recibieron, por llamarlo de alguna forma. Si eso sucede en Europa, en Estados Unidos, la cosa no ha quedado demasiado más lejos. Es decir, la corrupción en los partidos políticos es evidente. La elección de Donald Trump ha demostrado con creces lo que significa esa corrupción. Y vemos tanto una prensa como instituciones y poderes económicos detrás de todas estas cosas, manejando directa o indirectamente determinados sectores claves de nuestro poder político en su beneficio. Es decir, los lobistas no son un secreto, todas estas grandes donaciones de campaña, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de esto ha quedado oculto de la vista del público, que ahora queda claro que sencillamente ha perdido su poder como nación. Es decir, el público, el pueblo americano ha perdido su poder como nación y ha sido absorbido de una forma o de otra, de manera muy discreta, pero muy concreta, ha sido absorbido el poder por estas formas subrepticias de infiltración que hacen que la democracia de una forma u otra haya quedado convertida en una verdadera caricatura, aún aquí en USA. Sin duda, las tradiciones, etcétera, etcétera, que existen en este país democrática han impedido la absorción total. Y de hecho, la propia elección de Donald Trump representa una explosión de esa forma de gobierno corrupto que ya estaba caminando alegremente por nuestras calles, y ha hecho un alto, por lo menos un acto reflexivo. No sabemos realmente a dónde Donald Trump va a llevar las cosas, no sabemos el resultado final de toda esta gestión. Lo que sí sabemos es que quedó claro que las cosas en nuestro país no iban tan claras como parecía. La democracia no funcionaba tan bien como parecía, y casi que podemos llegar a la conclusión de que ya teníamos la mejor democracia que el dinero puede comprar, en lugar de tener una verdadera democracia con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que se suponía que era el objetivo de la democracia norteamericana original. En fin, sin duda, desde la segunda mitad del siglo XX hasta este momento, la gran perdedora va siendo la democracia. No cabe ninguna duda de que con independencia, que todo parecía, incluso a la caída del muro de Berlín, esas cosas, que la democracia se iba a entronizar, lo que se ha entronizado es una casta de financieros globalistas intentando dominar el mundo y dejando las apariencias de democracia para defenderse de la opinión pública, pero realmente moviendo las fichas como les parecía, a espaldas del pueblo que elige a sus gobernantes. Así pues, los gobernantes electos, lejos de responder a sus electores, comienzan automáticamente, una vez elegidos, a responder a esos intereses ocultos, a esos intereses infiltrados, y se divorcian de la realidad de las naciones para fundar sus realidades propias. Es decir, buscando ventajas propias, esos políticos sencillamente se venden al mejor postor, y la democracia termina siendo una caricatura. Sin duda, esperamos todos que el proceso pueda ser revertido en Estados Unidos, pero como se ve, la guerra es tan grande que nadie sabe realmente en este momento qué pueda pasar, aún aquí en este país. Lo que fue la gran democracia americana se encuentra en este momento en una puja política de tal magnitud que nadie puede garantizar los resultados finales ni a dónde iremos a parar.